dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestra vida para recibir la palabra de Dios. Qué maravilloso es adorar al Señor, ¿verdad? Pero aún así quiero decirle algo. El momento más importante es cuando nos exponemos a su palabra. Cuando la palabra de Dios, la palabra que creó el universo, la palabra que creó los cielos y la tierra, truena una vez más con la ayuda del Espíritu Santo en la tierra. Ese momento es el momento más importante y debemos de darle toda nuestra atención, toda nuestra devoción. Dios me dio un mensaje que hubiera pensado que era para domingo, no porque el viernes sea un día menos especial, pero este tipo de enseñanzas o de mensajes usualmente Dios los pone en mi corazón para compartirlos en domingo, y Dios me dio esta palabra para hoy. Por eso le invito a que me dé toda su atención. Un mensaje muy importante, probablemente uno de los más importantes que usted va a escuchar a lo largo de toda su vida. Amén. Cierre sus ojos y pida la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti en esta noche, Señor. Te pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que recibamos la palabra de Dios y que nos cambie, que nos transforme, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, que nos muestre la verdad que nos hace libres, la verdad que nos cambia, la verdad que nos transforma, la verdad, Señor, que nos liberta. Yo oro, Espíritu Santo, que cada corazón en este lugar esté abierto y esté sediento, expectante para recibir la semilla incorruptible de la palabra de Dios, Señor. Nos ponemos bajo tu autoridad en esta hora y declaramos tu autoridad en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se domestica a un león? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso alguna vez? El león, fuerte entre todos los animales, dice la Biblia que no vuelve atrás por nada. Fue creado para gobernar. Fue creado para ejercer dominio y señorío. El león es considerado, inclusive, usted lo sabe, el rey de la selva, el animal más fiero, el animal más poderoso, el animal más temible. Y sin embargo, se le domestica. ¿Cómo se domestica a un león? Me puse a investigar y es interesante que usted no puede domesticar un león adulto. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Es imposible domesticar un león adulto. Un león se domestica desde que es un cachorro. Desde que el león es un cachorro es que se comienza a trabajar con él. Es que se empieza a jugar con él, se le empieza a alimentar, se le empieza a tratar como a un amigo, como si fuera una mascota, como si fuera un perro, como si fuera un gato. Y entonces el león crece, el león se va desarrollando con esta relación con el hombre o con su domador, donde para el león el domador es su amo, es su señor, es su dueño, es la persona con la que se relaciona. Usted ha visto videos donde leones ya mayores, leones ya adultos, corren y literalmente abrazan a su domador, abrazan a una persona. Usted cree que le van a hacer daño, pero no, lo abrazan y el hombre empieza a jugar y empieza ahí. Y es un poco extraño ver imágenes como esa, porque la realidad es que el león es un animal salvaje y es un animal que ha sido diseñado por Dios para dominar. Inclusive en la Biblia a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos saben eso? Gloria al Señor.
Así que domesticar un león va en contra del diseño y de la naturaleza del animal. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo es posible de que un animal tan poderoso, un animal tan fuerte, un animal tan grande, tan feroz, esté ahora bajo el gobierno, bajo el dominio de una persona a la que él pudiera matar de un solo zarpazo? ¿Sabe cuál es el asunto? La identidad. Diga la identidad. El asunto es que el león, al ser alejado, o más bien al no ser expuesto a su entorno, a su hábitat natural, donde él es libre y donde él desarrolla sus instintos y donde él caza y donde él domina y donde él tiene una manada y donde él tiene un territorio y donde él ejerce gobierno, pues entonces él vive confinado a una relación como la de una mascota. Y desde la perspectiva del león, él vive y crece pensando y comportándose como una mascota y como un cachorro. Por eso es que sigue jugando y por eso es que sigue teniendo esa relación. Es un problema con la identidad. Él no llegó a desarrollar su identidad como león, su identidad como rey de la selva, su identidad como un animal que domina, que gobierna, y en su lugar adquirió una identidad de un pequeño cachorrito que se sujeta y que es dominado por una persona. Ahora, ¿por qué es importante esta introducción? Porque Dios me dio una palabra hoy muy especial. Quiero que me acompañe por favor al libro de Génesis capítulo 1 versos 27 y 28 y usted ahora va a entender la introducción. Dile a tu hermano de al lado: tú fuiste llamado a ser un león. Mira a otra persona, búscate otro y dile: tú fuiste llamado a ser un león. ¿Cuántos leones hay aquí? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver. Y creó Dios al hombre. Escuche esto, ponga mucha atención. Y creó Dios al hombre a su imagen. Escuche, esto es importante. Creó Dios al hombre a su imagen. No lo creó a la imagen de un ángel, lo creó a su propia imagen. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escuche esto: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y escuche la siguiente frase: y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tengo una noticia para ti, iglesia. El deseo de Dios siempre ha sido que sus hijos señoreen. Yo dije que el deseo de Dios ha sido siempre que sus hijos señoreen. Desde el principio, desde la creación, lo estamos leyendo aquí. El Señor dotó al hombre con la capacidad de ejercer autoridad, con la capacidad de ejercer dominio, con la capacidad de señorear. ¿Por qué? Porque el hombre es el representante de Dios en la tierra. Fue creado bajo ese diseño y bajo ese propósito. El hombre fue llamado por Dios a ejercer la autoridad de Dios en la esfera terrenal o en la esfera natural. Como seres creados a la imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva eran responsables de ejercer la autoridad del Señor en la esfera natural. Dios les dio, la Biblia dice que Dios le confirió la tierra a los hijos de los hombres. Por eso Dios les dice al principio: señoread. Ahora, como nosotros leemos en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, le quitamos la importancia y no analizamos exactamente lo que eso significa, porque pensamos que esta autoridad que Dios le da al hombre es única y exclusivamente sobre los animales que Dios había creado. Pero la palabra tiene muchísimo más peso que simplemente ejercer dominio sobre los animales, y ahora lo vamos a ver. Cuando el Señor le dio al hombre la capacidad de señorear, lo que él tenía en mente, escuche esto, era que ellos ejercieran dominio. Diga conmigo: dominio. Diga: gobierno y autoridad. Esto
sobre todas las cosas que Dios había creado. En esta esfera, en este lado de la eternidad, en este mundo natural, en este planeta Tierra, cuando Dios le dio al hombre la capacidad de señorear, repito, lo que él tenía en mente era que el hombre y la mujer ejercieran dominio, gobierno y autoridad sobre todas las cosas que Dios había creado. Y esto, escuche bien, no solamente incluye a los animales, según el verso que leímos, porque Dios también tenía en mente que el hombre señoreara sobre su principal enemigo, que según sabemos ya estaba en la tierra en ese momento que Dios le confirió la autoridad al hombre. Escuche, Satanás no cayó de repente. Satanás ya estaba en la tierra cuando él vio con sus propios ojos cómo Dios le estaba dando al hombre esta capacidad de ejercer gobierno y ejercer dominio sobre la tierra. Así que escúcheme bien y póngame atención. Cuando Dios le dio la capacidad al hombre de señorear, Dios no estaba pensando solamente en animales, también estaba pensando en Satanás. También estaba pensando en la serpiente, porque la serpiente ya estaba presente en la tierra en ese momento. Y ahora algo más: si la serpiente estaba presente, entonces la tentación era una posibilidad. Por favor, escúcheme. Si la serpiente ya estaba presente en el huerto, entonces la tentación ya era una posibilidad. Y Dios lo sabía. Por eso Dios le dio al hombre, ¿qué? Autoridad. Por eso Dios le dio al hombre esta capacidad de señorear. Porque ya Satanás estaba en la tierra y porque eso significaba que la tentación ya era una posibilidad. Y Dios, en su omnisciencia, en el conocimiento anticipado de las cosas, Él sabía que la serpiente trataría de engañar a la primera pareja. Entonces esa es la razón por la cual Dios le dio esta capacidad de señorear al hombre. El hombre no solamente iba a señorear sobre los animales, el hombre iba a señorear sobre la serpiente, y el hombre iba a señorear sobre su propia naturaleza, negándose a ceder ante la tentación que vendría. Esto que yo le acabo de decir, mi amado hermano, es muy, muy importante. Importantísimo. El hombre tenía esa capacidad ya. Ahora, hago un paréntesis. Usted pudiera pensar, bueno, pero cuando el hombre cayó y cuando el hombre pecó, perdió la autoridad. Yo pensaba igual hasta que leí en la Biblia que cuando Abel presenta su ofrenda de un cordero ante Dios, y Dios se agrada de la ofrenda de Abel, y viene Caín y le presenta una ofrenda del fruto de la tierra, y no ve Jehová con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces dice la Biblia que Caín se ensañó en gran manera, y Dios le hizo la siguiente advertencia: Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Antes de que Caín matara a su hermano Abel, antes de experimentar siquiera la tentación, que por cierto, aunque no está implícito en la escritura, fue la misma serpiente que tentó a Eva para comer la manzana del huerto, fue la que incitó a Caín para matar a su hermano. Hoy le voy a dar a comer un ribeye. Fue la misma serpiente la que incitó a Caín. Ahora Dios le dice: el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. A ti será su deseo, le digo. Tú te puedes enseñorear de él. Es decir, aun que Adán y Eva habían pecado y habían sido expulsados del huerto del Edén, aún el hombre conservaba esa capacidad de ejercer dominio, al menos ahora, sobre sus impulsos y sobre sus deseos. Eso me llamó muchísimo la atención. Cierro paréntesis aquí. Y entonces leemos en el Salmo capítulo 8, versos 3 al 6, hablando acerca de esta capacidad y esta autoridad que Dios le dio al hombre para ejercer dominio, para señorear. La Biblia dice en el Salmo 8, 3 y 6, muy bello pasaje: cuando veo los cielos, el salmista está meditando en las obras de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Vea, diga poco menor. Eso no es cualquier cosa, mi amado hermano.
Diga, poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles. Y no solamente eso, lo coronaste de gloria y de honra. Y escuche, le hiciste señorear. ¿Está aquí, iglesia? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios le da al hombre la capacidad, la habilidad de señorear sobre todas las obras de las manos de Dios. Recuerde, señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. En realidad, arriba del hombre solamente estaba la Trinidad. No, perdón, corrijo. Un poco menor que los ángeles y la Trinidad. El hombre había sido puesto en la tierra para señorear sobre las obras de las manos de Dios, y todo Dios lo puso debajo de sus pies. Entonces, este verso en los Salmos nos enseña con claridad que Dios le dio al hombre la capacidad de señorear, la autoridad. La Biblia dice que todo puso debajo de los pies de él, y eso incluía también a la serpiente. ¿Alguien dice amén? Eso incluía a la serpiente también. Todo lo pusiste, dice la Biblia, debajo de sus pies. Ahora, lo estoy llevando a través de un recorrido para que usted entienda lo importante que es este asunto de la autoridad y de señorear. Algo interesante sucedió cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto. Dios le dio algunas instrucciones a Adán. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 leemos, escuche bien. No ha pasado mucho tiempo desde que Dios creó a Adán. No ha pasado mucho tiempo desde que Dios formó desde el polvo de la tierra al hombre y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahora Dios le está dando ciertas instrucciones. Mandó Jehová Dios al hombre. Diga, mandó. Esa palabra ahí es importante. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sabe cuál era el principio que estaba implícito en este mandamiento de Dios al hombre? El hombre estaría sujeto a Dios. Diga, el hombre estaría sujeto a Dios. Por eso la Biblia dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Dios no sugiere, Dios manda. Quiero que le digas eso a tu hermano: Dios no sugiere, Dios manda. Hay una gran diferencia. Hay gente que, y eso es exactamente lo que vemos a nuestro alrededor, que tiene los 10 mandamientos como las 10 sugerencias de Dios. Y como yo creo que son sugerencias, bueno, pues si quiero obedezco, y si no, no. Pero no, Dios no sugiere, Dios manda, porque Él es Dios. Aquí Dios estaba estableciendo en primer lugar que el hombre que Él había creado, el hombre y la mujer que Él había creado, estarían sujetos a Él. La máxima autoridad sobre todas las cosas, incluyendo al hombre, sería el Señor. Así que este mandamiento estaba estableciendo el lugar de Dios sobre su creación como Señor y como Rey. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el Rey, es el Señor, es el Creador de todas las cosas. Es la máxima autoridad sobre lo eterno y lo temporal, sobre lo visible y lo invisible. Arriba de su trono no hay absolutamente nadie más, ni ninguna otra cosa más. Dios estaba estableciendo con este mandamiento que el hombre debía estar sujeto a Dios. El mandamiento establecía el lugar de Dios sobre su creación como Señor y Rey. Y Adán, escuche bien, debía entender que para fin de poder ejercer autoridad sobre la tierra, él mismo tenía que estar sujeto a la autoridad divina. Y mandó Jehová Dios al hombre. El hombre tenía que estar sujeto a Dios para fin de él poder ejercer la autoridad de Dios en la tierra. Y qué interesante que este principio no nació en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo lo mencionó y dijo, y aquel centurión dijo: yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y cuando digo a este ve, va, y cuando le digo al otro ven, viene. Jesucristo vino
a morar bajo este mismo principio de autoridad, pero este principio de autoridad no se estableció en el nuevo pacto. Este es un principio de autoridad que está establecido desde el principio de la creación y que va a funcionar por la eternidad. ¿Alguien dice amén a eso? La Biblia habla de jerarquías en el cielo aún, inclusive jerarquías entre los mismos creyentes. La Biblia dice que usted y yo vamos a recibir un cuerpo glorificado con distintos niveles de gloria. Eso significa que aún en el cielo seguirá habiendo jerarquías. Pero ese es otro asunto que no se lo pase muy rápido, porque se le atora aquí y luego le cuesta trabajo pasárselo bien. El principio no ha cambiado hasta el día de hoy. Dios estableció que para fin, repito, que el hombre pudiera ejercer autoridad en la tierra, él mismo tendría que estar sujeto a la autoridad de Dios. Usted va a entender muchas cosas muy importantes hoy. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 28: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesús está hablando con sus discípulos. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y escuche la siguiente declaración, iglesia, por favor: porque el Padre mayor es que yo. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso, iglesia? Jesús dijo: el Padre mayor es que Dios. Ahora, escuche bien para que no se confunda. Jesús es igual a Dios en naturaleza, pero no en jerarquía. Jesús en la tierra se sujetó ¿a quién? Al Padre. Y aún en el cielo, el que está sentado en el trono de la gloria es el Padre, y Jesucristo está sentado a su diestra. Así que escuche bien, Jesús está reconociendo que el Padre es mayor que él en jerarquía, y que él, aunque es el Hijo de Dios, en esta tierra tiene que vivir bajo la autoridad de su Padre celestial. Eso es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca hubiera podido caminar en la tierra en la autoridad del Padre sin él mismo estar sujeto a la autoridad del Padre. Todo lo que Jesucristo hizo en la tierra no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Aunque él era el Hijo de Dios, vivió como hombre sujeto a la autoridad del Padre. Y como estaba sujeto a la autoridad del Padre y obedecía al Padre en todo, porque el Padre es la autoridad, Jesús caminó manifestando ese señorío, ese dominio, ese gobierno y esa potestad que Adán había sido llamado a manifestar, pero que lo perdió. No se me pierda ni un segundo, por favor. Aún nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, observó este importante principio. Él, siendo igual a Dios en naturaleza, mas no en jerarquía, recuerde siempre eso, vivió sujeto al Padre, manifestando la autoridad del cielo en la tierra sobre todo lo creado. Le demuestro que Jesús ejerció gobierno sobre la tierra como Adán había sido llamado a ejercer gobierno. Recuerde que la Biblia dice que Dios sujetó todo, diga todo, bajo sus pies, y está hablando del hombre. Ahora, ahí le voy a romper la religión. Jesús ejerció dominio sobre la naturaleza. Y un día, en medio de una tormenta que azotaba una barca, mandó al mar: calla y enmudece. Y la naturaleza le obedeció. Usted lee la Biblia, ¿verdad? La naturaleza se sujetó a Jesús. Jesús ejerció señorío sobre la naturaleza. No solamente eso, Jesús ejerció dominio sobre el reino animal. Alguna gente se me queda viendo así. Y un día le dijo a Pedro, cuando vinieron a pedir los impuestos: el maestro no paga impuestos. Jesucristo se dio cuenta y le dijo: a ver, Pedro, ¿de quién cobran los impuestos los reyes? ¿De el pueblo, de sus hijos, del pueblo? Bueno, para que no se ofendan, ve al mar, y el primer pez que tú saques, el primer pez que tú pesques, ábrele la boca y va a tener adentro unas monedas para que pagues tu impuesto y el mío. Jesús ejerció dominio sobre el reino animal. ¿Cuándo lo hizo otra vez? Cuando le dijo a Pedro en la barca, después de una noche de no pescar absolutamente nada: boga mar adentro y echa tu red a pescar hacia la derecha.
Ese día dice la Biblia que pescaron gran cantidad de peces, de manera que la red se rompía y tuvieron que llamar a otro para cargar los peces. Jesús ejerció dominio sobre los animales en la tierra. ¿Se da cuenta de que Jesús está manifestando el dominio de Dios en la tierra? Amén. Sobre la naturaleza, sobre los animales. Ahora, sobre los hombres, Jesús ejerció dominio sobre los hombres. Y usted pudiera decir, pero los rebeldes lo repudiaban, los rebeldes, los religiosos lo mataron, lo crucificaron. Sí, pero usted recuerda cuando Jesucristo dijo, miren, vayan a cierto lugar y entonces van a encontrar allí un pequeño burrito tierno, un burrito adolescente que nadie nunca ha montado. Tómenlo y tráiganmelo. Y si sale el dueño y les pregunta, ¿qué haces con el pollino? Díganle, el Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Y entonces ellos fueron, hicieron eso y sucedió exactamente como Jesús les dijo. El hombre dijo, cuando al hombre le dijeron, el Señor dijo que se lo prestes y luego te lo devuelve, el hombre dijo, llévenselo. En otra ocasión el Señor Jesucristo dijo, vayan a cierto lugar, sigan a un hombre. Ese hombre los va a llevar a un aposento donde él ya ha preparado todo para que celebremos la Pascua. Jesús ejerciendo autoridad sobre el reino de los hombres, sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre el reino de los hombres. Me falta uno, ¿sabe cuál es? El reino de las tinieblas. Los demonios veían a Jesús y decían, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús los echaba de aquí, los echaba de allá, le mandaba. Mire, Jesús tenía tal autoridad en la tierra. Y escuche bien lo que le voy a decir, porque se va a sorprender. Era el mismo nivel de autoridad que Dios había diseñado para Adán. Ahora Jesús lo estaba ejerciendo. Recuerde que cuando Dios le dio autoridad a Adán, la autoridad también representaba a la serpiente que ya estaba en el huerto. Adán podía ejercer autoridad sobre la serpiente. Y entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo echando a los demonios y diciéndoles a los demonios, sálganse del hombre y métanse en los puercos. Y los demonios iban para allá, iban para acá, se salían, corrían, huían. Jesús ejerciendo dominio sobre todo ámbito, la naturaleza, los animales, el reino de los hombres y el reino de las tinieblas. Esa misma autoridad Dios la había diseñado para Adán. Qué poderoso es ver la autoridad de Dios en la tierra. Dios diseñó que su autoridad en la tierra fuera ejecutada a través del hombre. Ayúdame, Espíritu Santo. La autoridad inicialmente Dios se la había entregado al hombre. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la razón, escuche bien, por la que Satanás siempre busca que los hijos de Dios vivan en rebeldía. Esta es principalmente la razón, escuche. Satanás busca que sus hijos vivan en rebeldía, que no respeten las instrucciones de Dios, que no respeten la autoridad de Dios mismo. ¿Por qué? Para que ellos no tengan autoridad. ¿Sabes por qué? Para que ellos no tengan autoridad. Satanás sabe, porque él así fue que perdió su autoridad, que si una persona camina en rebeldía, automáticamente pierde la facultad para señorear. Y un rebelde no puede gobernar a otro rebelde. ¿Y sabe cuántos rebeldes hay por ahí queriendo echar al diablo fuera? Y queriendo echar la enfermedad, y queriendo gobernar sobre sus propias emociones. Satanás busca siempre que los hijos de Dios vivan en rebeldía para robarles la autoridad que Dios mismo puso sobre ellos. Y entonces cuando una persona, escuche bien esto, por favor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a que todos podamos entender esto. Cuando el hombre pierde la autoridad, entonces puede ser gobernado con facilidad. Cuando el hombre pierde la capacidad de señorear sobre todas las cosas que Dios creó, entonces puede ser gobernado con facilidad. ¿Se acuerda del león del que le hablé en el principio? Un león fuerte, grande, temible, poderoso, capaz de matar a 10 hombres. Y sin embargo completamente manso, tierno y dócil ante las indicaciones de su domador. El león, que fue creado para gobernar,
siendo gobernado. El león que fue creado para dominar, siendo dominado. Y así hay muchos hijos de Dios creados para señorear y para dominar, pero están siendo dominados y están siendo gobernados. ¿Por qué? Porque no entienden el diseño de la autoridad. La tentación en el huerto, escuche, tenía que ver con robarle al hombre la autoridad para señorear. Y por consecuencia, por causa de obedecer la voz de la serpiente, se pusieran voluntariamente bajo la autoridad de esa serpiente. Se lo pruebo por segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Satanás fue muy hábil, fue muy astuto. Lo primero que él hizo fue llevar a Eva a desobedecer a Dios. En otras palabras, a caer en rebeldía contra Dios. En ese momento Eva perdió la autoridad. En el momento en el que Adán participó del mismo pecado y de la misma desobediencia, cayó también en rebeldía, y en ese momento perdieron la autoridad. Y adivine ahora quién tiene la autoridad sobre ellos. Escuche bien, la Biblia dice: les prometen libertad, segunda de Pedro capítulo 2 verso 19, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. A partir de ese momento, una vez que el hombre cedió su autoridad rebelándose contra Dios, cayó a merced del enemigo. Y escuche bien, quien hasta el día de hoy sigue oprimiendo la vida de millones usando las armas del pecado, la miseria, la enfermedad, los problemas emocionales y psicológicos y toda serie de situaciones que tienen al ser humano, un ser creado para gobernar, dominado por un rebelde. Dominado por un rebelde. Un ser creado para dominar, dominado. Ahora el hombre estaría bajo la autoridad de Satanás hasta que alguien más fuerte viniera a rescatarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, Lucas capítulo 4 versos 5 y 6, para que usted vea si el diablo no tenía autoridad. Dice la Biblia que le llevó el diablo a un alto monte, esto es, a nuestro Señor Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta ¿qué? ¿Toda esta qué? ¿Qué significa potestad? Autoridad, dominio, gobierno. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, recuerde, Satanás está hablando, a mí me ha sido entregada. ¿Qué le ha sido entregada? La autoridad sobre naciones, la autoridad sobre los reinos de la tierra. Dice Satanás: a mí me ha sido entregada la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, y a quien yo quiero se la doy. ¿Sabe? Él es un falsificador de la obra de Dios. Y como Dios levanta y humilla, y Dios enriquece y empobrece, Él también hace uso de la potestad que le ha sido entregada sobre todos los reinos de la tierra para darle prosperidad a la gente que Él quiere. Obviamente estamos hablando de gente que todavía vive bajo el reino rebelde de Satanás, pero ahora Él se la está ofreciendo a Jesús. Qué interesante. En cierto sentido le está haciendo la misma oferta a Jesús que le hizo a Eva y a Adán en el huerto. Está tratando de sacarlos de el señorío del Padre para ponerlos bajo el señorío de Él. Que Jesús se revele de la autoridad del Padre para que se sujete a la autoridad de Él. Fue tan atrevido que en algún momento le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adoras a mí. Es decir, si tú cambias de Señor, si tú cambias de autoridad, si tú cambias de autoridad. Pero recuerda, aquí Satanás está reconociendo que Él tiene potestad, que Él tiene autoridad, que Él tiene gobierno, que Él ejerce dominio, que Él señorea sobre los reinos de la tierra, y luego confiesa que le fue entregada esa autoridad. Dígame una cosa: ¿quién se la entregó? Así es, Dios no fue. Porque Dios, escuche bien, en primer lugar se le entregó ¿a quién?
Dígame, ¿a quién? Al hombre se la entregó a Adán. Así que Dios no se la entregó a Satanás, porque Dios se la había entregado a Adán. Y fue el mismo Adán en su rebelión y en su cambiar de Señor, que se la entregó a Satanás. No fue Dios quien le dio la autoridad a Satanás sobre los reinos de la tierra, fue el mismo Adán. El mismo Adán se la entregó, le entregó esa autoridad. Entonces esto significa, lo voy a poner a volar. Quien debería tener dominio sobre todos esos reinos, sobre toda esa gloria, sobre todas esas riquezas, era el hombre. El hombre. Ahora Satanás está administrando lo que el hombre iba a administrar. Satanás está administrando todo aquello que Dios había puesto en las manos del hombre para que él lo administrara. Pero por causa de su rebelión lo perdió y se lo entregó voluntariamente a él. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a morir por nuestros pecados, sí. Jesús vino a revelarnos al Padre, sí. Jesucristo vino a hablarnos del reino, sí. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, sí. Pero Jesucristo vino a algo más. Jesucristo vino a quitarle algo a alguien que en primer lugar no le pertenecía, porque Dios no se lo había dado a él. Escuche esto. En Lucas capítulo 11 versos 21 y 22, la Biblia dice, Jesús está hablando: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, alguien dice en aleluya, y le vence, le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de obediencia al Padre. ¿Sabe usted por qué Jesucristo es conocido en la Biblia como el postrer Adán? ¿Usted ha leído eso? La Biblia dice que Jesucristo es el postrer Adán. Hubo un Adán al principio y hubo un Adán al final de los tiempos. Jesús es llamado el postrer Adán. ¿Por qué? Dígame por qué. Vea, abra su corazón, abra su mente. De la misma forma que Adán, gloria a Dios, tuvo esta oportunidad de administrar la autoridad de Dios sobre la tierra y ejercer dominio sobre los reinos, pero por causa de su desobediencia lo perdió todo y se lo entregó Satanás. Ahora viene Jesús como hombre, como el postrer Adán. La diferencia es, aquel Adán desobedeció, pero este Adán vino a obedecer. Gloria a Dios, aleluya. Aquel Adán entregó la autoridad, este Adán ejerció la autoridad, gloria a Dios, y el dominio. Por eso la Biblia dice que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Y quién lo cumplió? Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley a la perfección. Jesucristo vivió en una total y absoluta dependencia, obediencia y sumisión al Padre. ¿Con qué propósito? Recuperar la autoridad, aleluya, que Dios le había entregado al hombre y que el hombre perdió. Jesús venía ahora al castillo, al palacio del hombre fuerte, gloria a Dios, a arrebatarle todos los bienes que tenía resguardados y entregarlos luego por botín. Esto que, oh Padre, ayúdame por favor, ayúdame. Mire, dice la palabra del Señor que viene otro más fuerte que él, ese es Jesús, y vence al hombre fuerte que estaba armado con la mentira, estaba armado con la autoridad que el hombre le cedió, estaba armado con las armas del pecado, con la maldición. Y entonces en paz estaba lo que poseía, hasta que vino otro más fuerte, Jesucristo, el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Alguien puede decir amén aquí, aleluya. Y entonces dice la palabra, viene otro más fuerte que él y le vence. Diga, Jesús venció. Diga fuerte, Jesús venció.
Diga otra vez: Jesús venció. Y escuche bien lo que Jesucristo hizo. No solamente lo venció, y ahora vamos a leer. Dice: le quitó todas sus armas en que confiaba. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? La última parte: y reparte el botín. Reparte el botín. Todo lo que Jesucristo ganó en la cruz, ahora lo comparte con su iglesia. Todo lo que Jesucristo, ayúdame Espíritu Santo, por favor, todo lo que Jesucristo le arrebató a Satanás, ahora Él lo comparte con su iglesia. Y una de las cosas más importantes que Jesús comparte con su iglesia es la autoridad. Jesucristo recuperó la autoridad que Adán perdió. ¿Sabe para qué? Para regresársela a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Aleluya. Si tú eres la iglesia, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Dile a tu hermano: están hablando de ti, de mí. Gloria a Dios. Así que no se me quede ahí todo apagado, porque estoy hablando de usted. Jesucristo le quitó al diablo la autoridad que le robó a Adán para dársela de regreso a la iglesia nuevo testamentaria. Y ahora usted va a entender todo lo que Jesucristo dijo. Siento que hay un rompecabezas que se armó. Jesucristo vivió una vida de obediencia al Padre, y lo que el primer Adán no pudo hacer, lo hizo el postrer Adán, Jesús. Asimismo venció el pecado, despojó a los principados y a las autoridades. Por eso Colosenses capítulo 2 versos 13 y 15 dice cosas que a veces son tan grandes que no las alcanzamos a entender. Las usamos como clichés, pero no entendemos lo que significan. La Biblia dice: y a vosotros, diga nosotros, diga la iglesia, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Ahora subrayé, puse negritas ahí: despojando principados y autoridades. ¿Por qué al reino de las tinieblas se le llama principados y potestades, y esos nombres solamente se le otorgan a aquellos que tienen autoridad? No eran simplemente demonios, no era simplemente un ángel caído, rebelde, que un día sirvió en la presencia de Dios. Ahora, por causa de su engaño y de su mentira en la tierra con Adán y con Eva, él había tomado posesión de una autoridad que no le correspondía tomar. Y entonces la Biblia llama al reino de las tinieblas principados y potestades. Eso es bien importante. Esto significa, ayúdame Señor, esto significa que ellos tenían posiciones de autoridad, tenían posiciones de gobierno espiritual. Dice: despojando, diga despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te hago una pregunta, iglesia: ¿de qué despojó Jesús en la cruz a los principados y a las potestades? Los despojó de la autoridad que ellos le habían robado a Adán en el huerto del Edén. Los despojó de esa capacidad de señorear, los despojó de esa capacidad de ejercer dominio y de ejercer gobierno. Los despojó, los despojó. La Biblia dice que cuando Jesucristo entró al palacio del hombre armado, lo venció. Todas las armas en las que él confiaba fueron derrotadas. Le arrebató todo lo que poseía, y ahora dice: repartió el botín. Jesús despojó a los principados y a las potestades, y dice: los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Pero de qué los despojó? Los despojó de su autoridad. Levanta tus manos, por favor, y di: Espíritu Santo, alumbra los ojos de mi entendimiento. Diga: Espíritu Santo, abre los ojos de mi entendimiento. Escuche, es que tengo que enfatizar esto. Los principados y las potestades son posiciones de autoridad, posiciones de gobierno espiritual que Satanás había conquistado usando la rebeldía del hombre hacia Dios como una plataforma. Y la palabra dice que Jesús los despojó. Diga: Jesús los despojó. ¿Los despojó de qué? De su autoridad. Esto es,
Ahora Jesús ha conquistado la autoridad máxima en la tierra una vez más. Yo quiero decir esto y probablemente usted lo oiga, pero no lo digo nada más para usted, lo digo para esta atmósfera espiritual de esta ciudad y lo digo para esta atmósfera espiritual de este país. Gloria a Dios. Jesús ha recuperado la autoridad sobre los reinos de la tierra. Jesús ha recuperado la autoridad sobre este mundo. Jesús ha despojado a los principados y potestades y los ha exhibido públicamente en la cruz. Los ha despojado de la autoridad que le robaron a Adán. Y escuche, gloria a Dios, esa autoridad que el Señor le había dado a Adán, pero que él entregó a Satanás cuando se sometió a él en su desobediencia, ahora Jesús se la regresa a la iglesia. Y recuerde, cuando Jesús estuvo en la tierra y ejerció la autoridad óptima de Dios, dominó sobre la naturaleza. Por eso hay hombres de Dios que con una gran fe pueden mandar callar una tormenta todavía. Y eso todavía es posible, no me diga que no. Jesús ejerció dominio sobre el reino animal. Jesús ejerció dominio sobre el reino de los hombres. Jesús ejerció dominio sobre el reino de las tinieblas. Y el último bastión, Jesús ejerció dominio sobre su naturaleza humana. Ese es el último bastión. Si nos, oh Padre, por favor, ayúdame, por favor. Nosotros no entendemos la autoridad que nos ha sido concedida. Pastor, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cuál autoridad nos fue concedida? Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 10, verso 19. Y usted va a ver ahora al Hijo de Dios administrando la autoridad que le arrebató a Satanás. Y mire, no solamente le arrebató la autoridad, la Biblia dice que le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Por favor, por favor, por favor, meditemos en esto. Jesucristo recuperó la autoridad que Adán perdió. Jesucristo le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Pero no se quedó con ello. Mire lo que dice la palabra en Lucas 10:19, hablando a Jesús con sus discípulos. He aquí, os doy potestad. Esa potestad era de Adán y el diablo se la arrebató y Jesús la ganó y ahora te la da a ti. Te la da a ti, 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 te la da a ti. Jesucristo te mira y te dice: te doy potestad ahora, gloria a Dios. ¿De qué? De hollar serpientes. ¿Quién engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? La serpiente. Y Jesús te dice: te devuelvo la potestad, la autoridad, el dominio de hollar a la serpiente, a los escorpiones. Y no solamente eso, porque el dominio es tan grande que dice: sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Apláudele a mi Jesús, aleluya. Diga: yo tengo potestad. Diga: yo tengo potestad. Jesucristo los mira a todos esos y les dice: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y saben una cosa, mírenme a los ojos, mírenme a los ojos. Nada los dañará, nada los dañará. Diga: nada me dañará. Diga: ninguna serpiente me dañará, aleluya. Diga: ningún escorpión me dañará, gloria a Dios. Diga: ninguna fuerza del enemigo me dañará, gloria a Dios. Diga: ninguna enfermedad me dañará, gloria a Dios, aleluya. Pastor, no diga eso, por favor. No sea tan extremo. Hey, por favor, abra sus ojos y crea la palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo se despedía de los discípulos antes de ascender y después, 10 días después, enviar el Espíritu Santo, en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿está listo para esto? Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Diga, en el cielo y en la tierra. En el cielo, escuche bien, porque el Padre le concede a Jesús ser la imagen visible de la deidad. En el cielo porque el Padre, aunque Él es, porque Jesús mismo lo dijo, el Padre mayor es que yo, aunque el Padre es mayor al Hijo en jerarquía, igual en naturaleza el Padre le cede al Hijo la autoridad en el cielo. Y toda rodilla de los que están en el cielo, alguien está aquí, alguien está recibiendo la palabra en esta noche, aleluya. Y toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, gloria a Dios, se doblará delante del Señor, aleluya, y confesará. Toda boca, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En otras palabras, el mismo Padre, mayor en jerarquía que Jesús, igual en naturaleza, dice del Hijo: tú vas a ser Señor. Yo te voy a dar a ti un nombre que es sobre todo nombre. Encima de ti solamente voy a estar yo, aleluya. Y toda rodilla en el cielo, donde están los ángeles, los querubines, los serafines y todas las huestes celestiales, aleluya, y todos los espíritus de los justos hechos perfectos, y todas las almas debajo del altar que dicen: Padre, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Todos esos se van a arrodillar. Y en la tierra todos los seres humanos, los que ya murieron, los grandes, los que creyeron en ti, los que no creyeron en ti, las buenas personas, las malas personas, los homicidas, los ateos, todos también ahí se van a arrodillar, gloria a Dios. Permíteme tantito, Jesús, porque todavía no acabo. Debajo de la tierra, donde están los espíritus encarcelados esperando el día del juicio, donde están aquellos que murieron, gloria a Dios, separados de la gloria y de la presencia de Dios, como el rico que humillaba a Lázaro, esos también se van a arrodillar. Por eso Dios dice: toda potestad me es dada en el cielo, porque el Padre ahora me da a mí un nombre que es sobre todo nombre. Pero también toda potestad me es dada en la tierra, porque ahora yo le arrebaté a Satanás la autoridad que él le había quitado a Adán, y la recuperé. Y mira a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, gloria a Dios, aleluya. Dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, pastor, tengo una confusión, porque hay una parte de la Biblia que dice que los bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, y yo creo que es en el nombre del Señor Jesucristo, y aquí dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál está bien? Las dos están bien, gloria a Dios, aleluya. Alguna gente yo la asusto cuando me pongo así, pero usted no puede sentir fuego y quedarse todo frío. Usted no puede sentir, gloria a Dios, la unción del Espíritu Santo y estar ahí todo aplatanado, gloria a Dios. Usted siente este fuego, este denuedo, esta revelación, gloria a Dios. Y sabe algo, quiere, gloria a Dios, explotar. Perdóneme si lo incomodo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y ustedes van a ejercer mi autoridad. Por eso, gloria a Dios, todo lo que pedís en mi nombre, aleluya, os será hecho. Jesús ahora nos manda a nosotros a la tierra como sus representantes y como aquellos que van a ejercer su dominio, su potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra, en esta esfera. De la misma manera que Dios le dijo a Adán que lo hiciera al principio de la creación y que falló, nosotros no vamos a fallar, gloria a Dios. Yo dije: no vamos a fallar, gloria a Dios. Y todavía no termino. La autoridad sobre la tierra que Jesús conquistó se la dio a la iglesia nuevo testamentaria. ¿Dónde está la iglesia del nuevo pacto? Aleluya. Esto es, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús y en su obra de redención, y hemos nacido de nuevo, hemos recuperado la autoridad que Adán perdió en el huerto del Edén. Ahora usted y yo tenemos que aprender a señorear una vez más. ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente muchos de nosotros nos volvimos leones mansos y somos dominados
cuando hemos sido llamados a dominar. Y una depresión nos domina. Y un pecado nos domina. Opresión demoníaca nos domina. Las emociones nos dominan. Ay, no me habló. Ay, no me dijo. Ay, lo que me dijo. Ay, no sabe lo que pasó. Leones portándose como cachorritos mansos. Tú puedes dominar lo que te domina. Dile a tu hermano, gloria a Dios. Porque cuando haces así, se te ven las garras de león, aleluya. Pero en tu mente, tú crees que eres un cachorro. Ese es el problema con la iglesia hoy. Cachorritos que quieren conquistar al mundo y no pueden y se frustran, y no pueden y se enojan, y no pueden y se desaniman, y no pueden y se rajan. El problema es, para que usted vea a la iglesia dominar como Dios la llamó a dominar, estos cachorritos se tienen que convertir en leones, gloria a Dios, porque la creación entera está aguardando la manifestación gloriosa de los leones de Dios, aleluya. ¿Dónde están los leones de Dios? Aquí, aleluya. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Usted es un león, no me diga que tiene depresión porque usted no sabe quién es. No me diga que un resentimiento no lo puede vencer y que no puede perdonar a alguien porque usted no sabe entonces quién es. No me diga que no puede vencer un pecado cuando mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, clavó el acta de los decretos que era contraria y la clavó y la puso en la cruz del Calvario. Ahora el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Usted no me diga que no puede gobernar esa lengua porque usted es un león. Jóvenes, no me digan que no pueden gobernar esa hormona, gloria a Dios. Tú puedes gobernar el pecado, la inmundicia. Tú puedes gobernar la pornografía, aleluya, en el nombre de Jesús. Escúcheme, iglesia. Tú puedes gobernar el mal carácter, tú puedes gobernar la depresión, tú puedes gobernar la tristeza. Levántate, eres un león, comienza a rugir, gloria a Dios. Deja de hacer miau, miau, miau y comienza a hacer ¡oh! ¿Qué pasa los martes de oración? ¿Qué pasa cuando uno está tratando que ruja? Usted da solamente maullidos. Estamos orando y el que está aquí está gritando y la gente de allá miau, 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 miau. Y así queremos la gloria. Usted es un león, ore como león, viva como león, compórtese como león, saque las garras y dígale al diablo: fuera en el nombre de Jesús de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, de mi cuerpo, de mis emociones. Aleluya, den un aplauso a mi Señor. ¿Y dónde dice, pastor, la Biblia que soy un león? Colosenses capítulo 1 verso 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. ¿De qué? ¿Nos ha librado de qué? ¿De qué tú has sido librado? De la potestad, de la autoridad, del gobierno de las tinieblas, y te ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabe quién está hablando ahí? Un león llamado Pablo. Dice, el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Usted y yo ya no estamos bajo el gobierno de Satanás. Usted y yo ya no estamos bajo la esfera de autoridad del enemigo. Hemos sido trasladados de la autoridad, de la potestad de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención. Redención es libertad mediante el pago de un precio. Tenemos redención, tenemos libertad, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué más tenemos? Autoridad. Diga, yo tengo autoridad. Ahora, ¿por qué? Este es mi punto final. ¿Por qué hoy los hijos de Dios caminan sin ejercer dominio y autoridad sobre las circunstancias y sobre las tinieblas? ¿Cómo fue que alguien que fue diseñado para gobernar está bajo el gobierno de la ansiedad? ¿Cómo alguien que fue diseñado para gobernar está bajo el gobierno del temor, de la depresión, del pecado? Como un león
que fue diseñado para señorear, está siendo gobernado por los problemas. Hay solamente dos razones por las cuales un león es manso en el reino de Dios y por la cual un hijo de Dios con autoridad camina sin autoridad. Solamente hay dos causas. La primera de ellas es por rebeldía. Diga rebeldía. Y no tenga miedo de decir rebeldía. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Usted sabía, hey, míreme aquí o míreme allá, que usted fue diseñado por Dios. Ponme el texto, por favor. Para hacer huir al diablo. Usted ha visto a un león persiguiendo a una presa. Usted ha visto a un antílope, a una gacela, a un venado correr de un león. Aquí dice que el diablo tiene que huir de nosotros. Esos animalitos, ¿sabe por qué huyen de un león? Porque le tienen miedo. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos hoy en día? Que hoy los cristianos le tienen miedo a Satanás, cuando mi Biblia dice que es Satanás el que le tiene que tener miedo a los cristianos. Ay, no me diga eso, pastor, porque se me enchina la piel. Uy, no me hable del enemigo, porque, mi hermano, los cristianos hoy están huyendo de Satanás. Tienen miedo de Satanás. Cuando mi Biblia dice que usted y yo, cuando estamos sometidos a Dios, diga sometidos a Dios. ¿Cuál era la condición para que Adán señoreara sobre la tierra? Sometido a Dios. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del huerto, el árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, de cierto morirás. Lo único que tenías que hacer, Adán, era obedecer, someterse a ese mandamiento, y tú tendrías autoridad sobre la serpiente. Someteos pues a Dios, dice la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Diga resistid al diablo y huirá. Diga huirá. Huirá en el nombre de Jesús. Huirá de ti, huirá de mí. Ahora voy un poco más allá. Hebreos capítulo 13 verso 17, porque alguna gente dice: uy, sí, someterse a Dios es fácil. Bueno, mi Biblia dice, Hebreos 13, 17: obedeced a vuestros pastores. Yo no me someto a ningún hombre rebelde. Yo solo me someto a Dios, no al hombre rebelde. Tú no hueles a león, tú hueles a diablo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sabe por qué mucha gente camina sin autoridad? Camina como cachorro siendo león por rebelde. Yo no soy rebelde a Dios, pero muchas veces son rebeldes a las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre ellos. Los hijos son rebeldes a los padres y pierden la autoridad. Siendo rebeldes a nuestro gobierno, perdemos autoridad. Siendo rebeldes a un agente de tránsito, perdemos autoridad. Ay, alguien diga amén o algo, gloria a Dios. Toda figura, porque la Biblia dice que toda autoridad es puesta por parte de Dios. Todo principio de autoridad en la tierra trabaja en armonía con el principio de autoridad en el cielo. Por eso es que Dios dice: sométete a mí y sométete al pastor. Dios no dice: sométete a mí, no te sometas al hombre. Eso usted nunca lo va a encontrar en la Biblia. Sométete a mí, sométete al pastor. Pero sométete, joven, sométete a tus padres. El que no se somete a sus padres camina en rebeldía. El que camina en rebeldía no tiene autoridad y está en peligro. Porque por eso fue que Satanás pudo robarle la autoridad de Adán y Eva, porque estaban en rebeldía y perdieron la capacidad de ejercer dominio. Ahora, la segunda causa por la que un hijo de Dios puede vivir sin ejercer autoridad es por ignorancia, que en la mayoría de los casos es así. Efesios capítulo 4 verso 18 dice que hay gente que tiene el entendimiento entenebrecido y está ajeno de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Diga: por causa de la ignorancia. ¿Sabe qué es la ignorancia?
Ignorancia es que yo no sé que tengo autoridad. Pastor, yo no sabía que yo tenía autoridad. Yo no sabía que Dios a mí me había llamado a señorear, que Dios a mí me había llamado a gobernar. Y escuche, señorear no es maltratar. Maridos a sus mujeres y algunas mujeres a sus maridos, ¿qué le vamos a hacer? Señorear no es maltratar, ni abusar, ni dominar. La autoridad no se impone, se reconoce. Ay, santo, gloria a Dios. Es que tú me tienes que obedecer porque tú... Esa no es autoridad. Pero dice la Biblia que muchas personas están ajenos de la vida de Dios, están ajenos de la clase de vida de Dios por ignorancia. La ignorancia da a luz un entendimiento entenebrecido. No entendemos la voluntad de Dios y nuestro corazón se endurece como consecuencia. Si tan solo leyéramos más la Biblia, tendríamos menos ignorancia. Si tan solo prestáramos más atención a la palabra predicada, tendríamos menos ignorancia. Muchas veces la ignorancia es la razón por la cual usted está viviendo como cachorro y es un león. En Efesios capítulo 1 versos 17 al 19 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esto yo lo necesito cada día, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Dile a tu hermano: Dios quiere que tú sepas. Para que sepas, para que sepas. Dios no quiere que vivas en ignorancia. Dios quiere que tú sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos aquí creen? Gloria a Dios. Dice: según la operación del poder de su fuerza. Necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos estas cosas que yo estoy compartiendo con usted hoy en día. Usted no las puede entender simplemente como leer un libro de español o un libro de geografía. Son cosas que requieren de la intervención del Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría y revelación que alumbra los ojos de tu entendimiento para que tú sepas. Para que sepa qué, pastor, para que usted sepa que tiene autoridad, para que usted sepa cómo es que usted recibió autoridad y en qué está basada y en qué está apoyada su autoridad. Mi autoridad no está apoyada en mí, no está apoyada ni siquiera en que soy pastor, no está apoyada ni siquiera en que tengo carácter o tengo personalidad o carisma, como usted lo quiera ver. No, mi autoridad no está apoyada en eso. Mi autoridad está apoyada en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesucristo fue el que me dio esa autoridad. Él recuperó la autoridad que Adán perdió, la recuperó y se la entregó a la iglesia. Y ahora usted y yo, por eso es que la palabra de Dios dice: a todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es autoridad. Dice: hablarán nuevas lenguas. Eso es autoridad. Dice la palabra de Dios: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es autoridad. Tomarán en las manos serpientes. Eso es autoridad. Y no me venga ahora como aquella persona que se subió al altar con una serpiente venenosa para probar lo que la Biblia dice. La serpiente lo mordió y la persona se murió. No está hablando de agarrar serpientes y hacer un show y decir: miren, yo puedo manejar serpientes. No, está hablando de algo espiritual. Tomarán en las manos serpientes. Estamos hablando de autoridad sobre el reino de las tinieblas. Dice: aún comerán cosa mortífera y no les hará daño. Gloria a Dios. Dios los ha librado a ustedes de muchas taquerías por ahí. Usted sabe que un león domesticado es un león sin identidad. Ese león obediente del circo, un león sin identidad. Cuando usted y yo vamos a recuperar nuestra autoridad? Cierre sus ojos.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de autoridad. Tú que le has dado potestad a Jesús en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, que le has dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, hoy recibimos, Señor, esta palabra. Creemos la palabra, Señor. Tú nos has dado autoridad, dígalo. Tú nos has llamado a ser leones, Señor. Tú nos has llamado a señorear. Tú nos has llamado a ejercer autoridad, gobierno, dominio sobre el reino de las tinieblas. Nos has llamado a ejercer dominio, Señor, sobre los reinos de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. El salmista dijo: aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Perdón, el escritor de los Hebreos dijo: pero hay un tiempo, viene un tiempo cuando esa autoridad que nos ha sido delegada será ejercida en una dimensión como nunca lo hemos visto antes. Vamos a recuperar nuestra identidad. La identidad que el diablo le ha robado a la iglesia será recuperada. La identidad que le fue robada para que la iglesia fuera dominada y no dominara, le será devuelta. Y entonces, gloria al Señor, los hijos de Dios con poder, los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, los hijos de Dios valientes con autoridad, que saben que tienen autoridad en el nombre poderoso, glorioso, majestuoso de Jesús, para comenzar a ejercer esa autoridad en la tierra, dando testimonio de la grandeza y de la majestad de Dios. No seremos más cristianos debiluchos, no seremos más cristianos pusilánimes, no seremos más cristianos temerosos, amedrentados. Seremos cristianos llenos de valor, llenos de denuedo, como los cristianos de la iglesia de los Hechos. Cristianos que caminaban en la dimensión del poder, en la dimensión de la autoridad, sabían que tenían autoridad. Por eso oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Por eso oraban por los muertos y resucitaban. Por eso predicaban el evangelio con autoridad, con fuego, y se convertían en multitudes, 3,000, 5,000 personas. Ellos sabían que tenían autoridad, aunque no tuvieran plata, no tuvieran oro, pero tenían revelación de la autoridad y decían: en el nombre de Jesús, aunque no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y se levantan los paralíticos y se levantan, gloria a Dios, aquellos que nunca han caminado y recuperan la vista, aquellos que nunca han visto. Todo esto es la autoridad de Dios siendo ejercida en la tierra por medio de la iglesia. Ese es el diseño de Dios para nosotros. Ese es el diseño de Dios para ti. Tú no puedes ser dominado por una depresión. Escúchame. Tú no puedes ser dominado por un mal carácter, por un vicio, por un hábito pecaminoso, por una mala actitud. No. Tú has sido llamado y diseñado para dominar y para ejercer dominio. Si lo crees, apláudele por favor a mi Señor Jesús. Diga: la autoridad me fue devuelta. Ese es el tema. Lo dije al último, pero ¿qué más da? Padre, gracias. Levanta tus manos al Señor. Gracias. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es nuestro Rey. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Señor, gracias. Gracias, gracias. Te damos la gloria y la honra, mi Dios. Te damos la gloria y la alabanza, Señor. Bendito eres tú, mi Rey. Bendito es tu santo y glorioso nombre, León de la tribu de Judá. Aleluya. Hay un momento en la Biblia donde dice que está el profeta Juan, ha sido llevado al cielo, y entonces está frente al trono de Dios y frente a los 24 ancianos, los 24 tronos, frente a los querubines. Y entonces hay un rollo ahí con 7 sellos que no se encuentra nadie en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra digno para abrir el rollo y desatar sus sellos. Y entonces aparece, dice el hombre, un cordero como inmolado.
El león de la tribu de Judá ha vencido para desatar los 7 sellos y abrir el libro. Diga: el león ha vencido. Diga: el león ha vencido. Así que si el león ha vencido, los leones, hermanos, tenemos que vencer. Aleluya. Dale un aplauso a mi Jesús. Gracias, mi Señor.